Hola, hola, ¿qué tal? Amigos de XHGDL Radio, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pongo aquí en silencio las notificaciones. Y listo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más de su programa Mi Huerto. ¿Cómo están? Por favor, si me pueden confirmar si me escuchan bien. Si me escuchan bien, veo que ya hay personitas conectadas. También me pueden mandar corazoncitos, salúdenme de dónde se conectan para poderlos saludar. Y bueno, pues el día de hoy les quiero compartir un tema que a lo mejor pudiera ser como consecutivo del programa anterior. Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Saludos, Miguel Ángel Rodríguez, un compañero de Ruedas, Muletas y Bastones. ¿Cómo estás? Los martes a las 11 de la mañana. Y mi querida Giselle, muchas gracias. Sí, me escucho muy bien. Bueno, pues les decía que los saluda a su amiga Fabi Mini Huertos o Fabi Torres. No me presenté el día de hoy. Ya derechito me fui al tema. Entonces, bueno, pues los saludo con mucho cariño. Aquí estamos una vez más en este programa de Mi Huerto. Entonces les decía que el tema del día de hoy es un tanto como la continuación. Está muy relacionado con el tema de la semana pasada. Si dice Giselle que me saluda y que me ve desde su casa, muy bien, excelente, porque ahorita todos estamos muy guardados. Entonces, excelente, Giselle. Y el tema de hoy pues es los océanos. Y la pregunta es si lo que pase en los océanos nos va a afectar, nos afecta o no nos afecta, o nos impacta. Y es que a veces pues pensamos, ¿no? Que como estamos en las ciudades, no estamos cerca del mar, pues no pasa nada. O sea, sí estamos conscientes a lo mejor de que están pasando cosas, ¿no? Contaminación, etcétera. Pero no estamos muy conscientes, pienso yo, de lo que nos impacta, de todo lo que le pueda suceder a los océanos. Y bueno, pues principalmente, a ver, creo que ya regresé. Se desconectó un poquito, pero bueno, ya cambié de red. Y creo que ya estamos aquí de vuelta nuevamente. Entonces les comentaba que nos impacta, bueno, pues porque los océanos es el gran regulador del clima en el planeta. Y esto, bueno, pues todos sabemos, ¿no? Que pues por el agua o los océanos está cubierto, cubre el 70% del planeta. Entonces, al hecho de ser agua, pues eso es lo que ayuda a que el planeta Tierra pues no se convierta en un horno literal de temperatura, ¿no? Entonces, entonces el agua de los océanos pues es el gran regulador del clima, de la temperatura del planeta. Ese es como el principal. Posteriormente, bueno, pues existe una gran biodiversidad en los océanos, ya sea del reino animal o del reino vegetal, en ambos casos. Incluso, bueno, National Geographic menciona que nos falta conocer aproximadamente un 86% de las especies que existen en el planeta completamente. Este dato es, bueno, de todo el planeta. Sin embargo, pues imagínense, obviamente en los océanos, pues al ser más profundo y ser más difícil de accesar, pues obviamente yo creo que desconocemos mucho más del océano, de los mares, la biodiversidad de los mares, que pues lo que anda en tierra. Entonces, más, imagínense, o sea, se dice que sí hay seres vivos que sobreviven en, bueno, pues obviamente animalitos, supongo, o plantas,
que sobreviven a miles y miles de kilómetros en profundidad del mar. Entonces, claro, obviamente esos animalitos pues no los podemos sacar porque obviamente pues la presión a la que ellos viven pues es muy diferente. Si los sacáramos pues ya sufrirían ahí una descompensación por la presión que ellos manejan. Entonces, bueno, también la gran biodiversidad aparte, no nada más es en el mar como tal, sino también pues toda la zona costera. Toda la zona costera pues está influida por el movimiento del mar o por el mar en concreto, como los bosques de mangle, las praderas de pasto marino, y que bueno, estos dos se convierten en sumideros de carbono azul, se les dice. Esto quiere decir que estos bosques de mangles y praderas de pasto marino ayudan a captar el carbono que hay en exceso en la atmósfera actualmente. Bueno, normalmente eso hacen, pero bueno, ayudan, digamos, ahorita a absorber parte del carbono que hay en exceso en el ambiente actualmente. Entonces eso también nos ayuda a tratar de mantener o contrarrestar un tanto el cambio climático por tantos gases de efecto invernadero que tenemos en el ambiente. Entonces, todos estos están influenciados por el mar, los bosques de mangle y las praderas de pasto marino. Pues si no existiera el mar, claro que estos también dejarían de existir, entonces dejaría de absorberse tanto dióxido de carbono que existe en el ambiente y bueno, pues imagínense, obviamente eso sería más catastrófico porque incrementaría todavía muchísimo más el cambio climático. También el mar, el océano, produce oxígeno. Este es algo nuevo que descubrí, yo la verdad no lo sabía y se los comparto, que bueno, el océano produce más oxígeno que lo que producen los bosques o las selvas incluso. Entonces, cualquier cambio que se produzca en el océano, pues va a afectar en la producción de oxígeno que tenemos disponible para nosotros, para respirar y para todos los seres vivos. Entonces, bueno, pues también eso es muy, muy importante. Bueno, ¿cuáles son las amenazas que tiene el océano? Este tema lo escogí, bueno, porque de la cumbre de la nueva era de ecología y de la nueva humanidad que vi hace más o menos como 2 meses. Y bueno, este tema me pareció muy, muy importante y pues relacionado al agua, porque yo ubicaba, obviamente yo al tratar de ser ecologista y sí trato de no consumir tanto plástico y de no generar tanto dióxido de carbono, reducir mi huella de carbono, pero no ubicaba o no era consciente justamente de este impacto que tiene hacia nosotros como humanidad. Entonces es por eso que se los estoy compartiendo. Y bueno, una de las amenazas que tiene actualmente el océano. Hola Andrea Colina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Saludos hasta Venezuela. Qué gusto, creo que no te había visto, no recuerdo, pero bueno, qué bueno que estás aquí, me da mucho gusto. Te saludo. Entonces les decía, de las amenazas que tiene el océano, pues una que a lo mejor no lo tenemos, es como muy común, ¿no? La contaminación en todo. En todo sabemos que la contaminación pues se aplica para todo. A lo mejor hemos visto mucho animalitos que están sufriendo por la contaminación con los plásticos, etc. Pero antes de irme a la contaminación, uno que me sorprendió es la sobrepesca. Esto realmente yo no consideraba que fuera una amenaza que está sufriendo actualmente el océano, porque pues uno se imagina, ¿no? Pues el océano es inmenso, o sea, es realmente pues muy grande, más del 50% del planeta. Entonces,
cómo pudiéramos pensar que la sobrepesca, que existe una sobrepesca y que realmente ya es algo que está afectando, que ya es algo que está alterando, digámoslo así, la forma en la que viene fungiendo el océano. Y bueno, la sobrepesca, porque es algo que afecta al océano, bueno, pues porque ya hay datos que se dice que el 80%, imagínense, de las reservas de peces que existen o que existen o que ha habido en estos tiempos o que ha habido siempre, el 80% ya están explotadas al máximo. Y de hecho hay un dato de Greenpeace que dice que para el 2048, es decir, si estamos en el 2021, es decir, en solo 27 años, ya no habrá, si seguimos al ritmo en el que se está pescando ahorita, ya no va a haber peces en el mar. Ese es un dato que expone Greenpeace con respecto a la sobrepesca. Muy bien, gracias, Andrea. Muchas gracias. Entonces, este dato, la verdad, híjole, dije, qué impresionante que toda nuestra actividad como seres humanos impacta tanto al medio ambiente, demasiado, o sea, al grado de que ya también en el mar se dice que ya no va a haber peces para el 2048. La verdad, eso fue impresionante, o sea, yo no me imagino el mar sin peces, o sea, no sé a ustedes qué les parezca, no sé ustedes qué piensan al respecto, pero yo realmente me pongo a pensar o me pongo a reflexionar pues, qué es lo que estamos haciendo como seres humanos, porque sí, o sea, es un hecho que tenemos que alimentarnos, pero también otro dato muy importante es que mucha de la comida que se produce se tira, se desperdicia. Entonces es más el hecho que estamos pues produciendo mucha comida. Tengo como más el dato con respecto a la agricultura, de que aproximadamente entre un 40 y un 60% de la comida que se produce se desperdicia. Porque pues ya sabemos, ¿no? Pues se produce, se traslada, en el traslado puede ser que haya mucha comida que ya no llegó bien, en los anaqueles, ya no se vendió, por ejemplo, y pues todos sabemos que existe también hambruna en el planeta, entonces es algo tan incongruente, de verdad, bueno, a mi parecer. Es muy incongruente el hecho de la manera en la que nos movemos o nos manejamos los seres humanos. Entonces no dudo ni tantito que también todo lo que se pesca, pienso que también se ha de desperdiciar mucha comida, incluso hasta pienso que más porque los peces pues los pescados que se llevan a los mercados para disposición del ser humano, pues claro que tienen muchísimo menos el periodo de caducidad o el periodo es mucho más fácil que se eche a perder, vamos, porque pues necesita estar muy fresco, pues no, normalmente era que estaban en el mar, ¿no? Entonces, no dudo ni tantito que también se desperdicie muchísimo de estos peces. Y lo triste del caso es esto, ¿no? De que existe una sobrepesca y de que se estima que para el 2048, si seguimos a este ritmo, ya no va a haber peces. Entonces, la verdad sí está de preocuparse porque incluso, o sea, es triste, ¿no? Pensar ya no va a haber peces, pero también ¿qué vamos a comer? O sea, ¿cómo nos vamos a alimentar si ya no va a haber peces? Es algo tan extraño, digo, realmente uno como ciudadano, ¿no? Normal, pues a lo mejor sí
Dice, ¿uno qué tanto puede hacer? Aunque bueno, ahorita aquí al final les voy a dar unas recomendaciones que nos daban en esta cumbre de ecología para cuidar los océanos. Entonces, bueno, otra amenaza muy importante que, bueno, pues yo creo que todos conocemos, pues es la contaminación, ¿no? Ya todos sabemos lo típico, ¿no? Que el petróleo, que resulta que un buque que se estrelló, se averió y pues hizo un tiradero de petróleo, ¿no? Y eso ya ha sido noticia en varias ocasiones. Y bueno, pues esto es muy impactante, o impacta mucho al océano, pues porque para empezar ya no se puede quitar el petróleo, o sea, definitivamente no se puede quitar. Donde ya queda el petróleo se queda una nata y eso impide la luz del rayo del sol al fondo y entonces pues ya no puede vivir todo lo que estaba abajo, porque ya no hay rayos del sol que llegue. Más aparte, pues todas las especies marinas, peces, o sea, es tóxico el petróleo, entonces pues todo se muere, todo lo que queda en contacto con el petróleo, todo se muere. Entonces, bueno, pues el petróleo es súper grave que caiga en los océanos. Otra de contaminación es la escorrentía, que bueno, pues son todos los escurrimientos que llegan al océano desde las ciudades. Uno puede ser las ciudades con los detergentes, todos los detergentes pues que obviamente utilizamos en nuestras casas, se va al drenaje y el drenaje llega a los ríos y los ríos llegan al mar. Entonces pues es todos los detergentes que nosotros estamos utilizando y llegan al mar y que son químicos tóxicos que no se biodegradan por lo general o en su inmensa mayoría. Y, por ejemplo, también todos los químicos de se me fue el nombre, de la agroindustria, que, bueno, pues utilizan muchos agroquímicos. Entonces, pues igualmente, se rocían los cultivos con químicos, a lo mejor corre el agua o se va al subsuelo, entonces en el subsuelo ya están los ríos subterráneos contaminados con todos estos químicos de la agroindustria y bueno, pues en esos ríos llegan al océano, a fuercitas llegan al océano. ¿Qué otra más? Pues la industria, también todos los desechos de la industria que los vierten a los ríos y de los ríos pues llegan al océano. Y también la ganadería. ¿La ganadería en qué sentido? Bueno, pues las vaquitas pues hacen sus necesidades, hacen popis como todos, pero al no darle el tratamiento adecuado, toda esa popis de las vaquitas es un abono espectacular para los cultivos, para la tierra. Con eso se nutre la tierra, se nutren los cultivos, etc. Pero a los ganaderos pues no les importa mucho, por lo general, no por criticar a los ganaderos, pero por lo general, como el negocio es el ganado, la leche o la carne y no el excremento, bueno, pues todos esos excrementos se acumulan en alguna parte donde luego si llueve, por ejemplo, hay escurrimientos que se van al río, al río y llegan al mar. Entonces también, aunque esto es orgánico y obviamente esta contaminación, digámoslo así, nos va a durar poquito, pues es contaminación en el sentido de que, bueno, el agua ya no tiene las características normales, que normales tiene que ser que nosotros nos podamos bañar en ella, podamos incluso tomarla, el agua. Entonces, obviamente, si tiene excrementos de vaca, pues no podemos hacer eso. Entonces, en ese sentido es que también esa es contaminación. Sin embargo, obviamente, sí, el de la ganadería, el impacto de la ganadería en el agua, pues es solamente cuestión de tiempo, de poco tiempo, no sé, me imagino unos 2, 3 meses, máximo 6, suponiendo que sea un poco más difícil, que tarde más en degradarse el excremento de la vaca en el agua, suponiendo. Entonces, máximo es una contaminación de 6 meses. Pero bueno, pues como les digo, sigue siendo una contaminación. También otra contaminación pues es el plástico. El plástico, bueno, yo creo que ya todos hemos visto todas esas imágenes de
de animalitos que crecieron atorados con una parte de plástico en el cuello, que una de una tortuga que bueno, tenía encajado en la nariz un popote, por ejemplo, los plásticos esos donde van los six de las cervezas. Ese es muy común, como son agujeros, es muy común que cualquier animal se queda atorado ahí y crece y crece y crece, y luego está el pobre animal pues ahorcado o en una extremidad atorado, porque pues ellos crecen y pues el plástico no crece, entonces resulta que en la extremidad ya tienen ahí el plástico que no los dejó crecer bien o pues que tienen alguna deformidad, ¿no? Por el plástico. Y bueno, y también no sé si han visto reportajes de islas de plástico ya en el océano. O sea, existe, no sé si han visto, incluso pueden buscar en internet, las islas de plástico. Y hay pues videos que están hechos obviamente desde el aire, donde se ve el plástico acumulado en la parte de arriba. Ahora, un dato aquí muy interesante es, el plástico pues flota, pero no dura todo el tiempo flotando. Entonces, de lo que se ve arriba, en el fondo hay 2 veces más o hasta 3 veces más de plástico. Entonces, imagínense si estas islas que ya existen en el océano, estas islas de plástico flotando, no me quiero imaginar cómo está el fondo de 2 o 3 veces más plástico pues en el fondo. Y obviamente pues ahí va a seguir muchísimo tiempo, porque todos los envases de los detergentes, pues de todo el aceite, o sea, de todas las botellas de plástico, o sea, eso tardan mínimo 200 años en biodegradarse. Entonces, imagínense, yo tengo muy presente, no sé, en algún lado vi que en el fondo del mar sacaron el empaque de Sabritas de los 80s. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí y cualquier otro que vea este programa, yo creo que a lo mejor, bueno, solo los muy pequeñitos, pues nos tocó vivir en los 80s, o bueno, ya los que están pues de mi pelo, nos tocó vivir en los 80s, entonces absolutamente es como pensar, ¿no? Todas las envolturas que he consumido en lo largo de mi vida, en todo lo largo, es decir, por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá me compraba mucho los bimbuñuelos, ¿no? Gol. Entonces, eso, si diario me compraba una bolsa para ir a la escuela, al kinder, a la primaria, lo que sea, pues absolutamente todas esas bolsas existen en algún lado en el planeta ahorita, en este momento. Y van a durar, o sea, me voy a morir y van a durar todavía otro tanto, igualito. Entonces, imagínense, si contamos de cada humano, de todos los humanos que somos ya casi 8,000 millones de humanos, imagínense, o sea, es muchísimo. Y el dato está en que cada minuto se desechan 1 millón de botellas plásticas al medio ambiente y se desechan 2 millones de bolsas por minuto. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para vivir incluso, no? O sea, ¿cómo vamos a vivir ya en unos más años? Porque pues el día tiene 360 minutos. Entonces, por minuto es 1 millón de botellas y 2 millones de bolsas. De verdad, son cantidades muy, muy exorbitantes que la verdad, bueno, al menos a mí sí me impacta mucho. Pero bueno. Otra cosa importante también, el plástico en sí no se biodegrada, empieza a hacerse pedacitos pequeños, ¿no? Las bolsas empiezan como a romper, las botellas empiezan a hacerse se empieza a resquebrajar y empiezan a hacerse pedacitos pequeños. Entonces terminan siendo microplásticos. Entonces se dice que actualmente ya los humanos tenemos 70,000 trozos de microplásticos al año, consumimos 70,000 trozos
de microplástico al año. ¿Y esto cómo es? Bueno, pues porque todo este plástico termina en el medio ambiente, los animalitos lo consumen, ya sea mientras ellos se alimentan de otra cosa, pero pues ahí está el microplástico en el mar, los peces pues terminan consumiendo microplástico y luego nosotros nos comemos esos peces. Entonces esa es la forma en la que nosotros también estamos adquiriendo ya estos microplásticos y obviamente pues esto no es saludable. Entonces también pues esta es otra forma en la que nos está impactando todas las amenazas que está teniendo actualmente el océano. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, pues aumenta temperatura, si no cuidamos al océano, pues aumenta temperatura, hay una acidificación de los océanos, esto quiere decir, bueno, pues que y va a impactar a todas las especies y todo lo que en el mar viva con esta acidificación. Hay pérdida de biodiversidad, aumento del nivel del mar. De hecho, ya hay un animalito que ya fue extinto por el cambio climático. ¿Y esto qué fue? Bueno, pues que vivía solamente en una isla, según recuerdo, más o menos como por Australia, y vivía solamente en esa isla, solamente ahí existía este animalito. Y bueno, ya con lo que llevamos del cambio climático, 1 grado que llevamos ya extra de cambio climático, pues incrementó el nivel del mar y ya esa isla no existe, entonces por lo tanto ese animalito que solo existía ahí ya tampoco existe. Entonces, bueno, aumento del nivel del mar, pues obviamente pues se va a ir incrementando cada vez más. Y bueno, pues ¿cómo podemos nosotros ayudar a disminuir estos impactos o estas amenazas que tiene el océano, los océanos? Pues uno es disminuir las alternativas disminuir el consumo de productos que tengan empaque plástico. Es decir, buscar alternativas libres de plástico. Yo por lo general procuro, en la medida de lo posible, si voy a comprar crema o queso, ahorita por la pandemia me lo han complicado un poco esto, pero busco establecimientos donde me vendan a granel. Entonces llevo ya mis propios plásticos y ahí mismo pues me surten lo que yo voy a consumir. Y entonces ahí ya no genero más productos plásticos. También reducir la huella de carbono. Bueno, pues esto qué es, pues reducir el consumo de automóvil, la energía eléctrica que consumimos, por ejemplo, también reducir el consumo de carnes rojas, también esto ayuda, bueno, en el sentido, pues lo que les decía del ganado, que bueno, pues también lleva contaminación hacia el mar. Evitar los productos, hay un producto que se utiliza mucho con el aceite de hígado del tiburón. Y no estoy hablando un tanto nada más de lo que es de consumo humano, sino que también se utiliza mucho en cosmética, por ejemplo. Entonces aquí la recomendación es buscar y ver los ingredientes y que no tenga escualeno, se llama escualeno. Entonces el escualeno lo sacan del hígado del tiburón y bueno, pues tristemente el tiburón, se dice, matan a todo el animal para consumir el aceite del hígado de tiburón y sus aletas. Sus aletas por acá de este lado del planeta no es muy común o no es muy conocido, pero por allá en Oceanía sí es como todo un hit la sopa de aleta de tiburón. Entonces, pues bueno, también ahí buscar un poco. Consumir pescados y mariscos, pero de origen sustentable. Apoyar organizaciones, también algo muy importante, apoyar organizaciones que buscan conservar el océano. Y bueno, pues algunas de estas pues es Greenpeace. Podemos apoyar a Greenpeace, pues ya creo que incluso aceptan desde 20 pesos al mes. O sea, la verdad es que si queremos poner nuestro granito de arena, yo creo que con 20 pesos al mes nadie se muere de hambre. Y sin embargo ellos, o sea, muchas personas
que donen 20 pesos al mes. La verdad es que pues ellos sí les ayuda mucho, les aporta mucho. Y bueno, otro es pues hacer presión en las legislaciones, pues nuestros gobiernos, etcétera. Pero bueno, ese ya se me hace que es un poco complicado ya hacer esta parte. Bueno, al menos todo el rollo de la política de mi parte no me gusta tanto ese tema. Y bueno, se me hace muy complejo. Y bueno, pues también como dato, actualmente solamente el 5% de los océanos están protegidos. Entonces, pues creo que podemos hacer de nosotros desde nuestro lugar, podemos hacer todo esto. También también el disminuir el consumo de detergentes que no sean biodegradables. Ese es muy importante, porque ahí pues seguro todos estos detergentes pues llegan al mar, y les digo, son químicos pues que no son biodegradables por lo general. Entonces, bueno, pues ese es el tema que les quería platicar el día de hoy, amigos. Ya no tuve comentarios, creo que ya no hay. Y pues espero les haya gustado y pues tengan ahora más referencia, ¿no? De lo que es este tema de cómo impactamos en el medio ambiente nosotros como seres humanos. Y pues para hacer un poquito de conciencia, ¿no? De qué estoy haciendo yo y que a lo mejor que por lo general no tenemos conciencia, ¿no? De lo que hacemos y qué pasa después, ¿no? De nuestro actuar, qué pasa después, en qué impacta. Pero bueno, espero que esto ya hayan tenido un poco más de información de este tema, que se me hace muy importante. Y pues espero les haya gustado. Pues muchas gracias, amigos, por haberse conectado. Y para los que vean en diferido, también me pueden ahí poner comentarios. Te estoy viendo en diferido, saluditos. Me va a gustar ahí verlos. Y bueno, pues les deseo una linda tarde. Recuerden revisar toda la programación de XHGDL Radio. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Telegram también. Nos pueden seguir por todas estas redes sociales. Y bueno, pues a seguirnos cuidando también. Seguimos con esta onda de la pandemia y pues no se va a terminar todavía. Ya vemos la luz al final del túnel, como dicen, que ya empezaron a vacunar, pero pues todavía nos tenemos que estar cuidando. Entonces, pues a cuidarnos y pues muchas gracias. Les mando un abrazo gigante. Y nos vemos el siguiente miércoles. Hola, ¿qué tal? Juan Velázquez, saludos. Muchas gracias, que pasen una linda tarde y nos vemos entonces en 8 días. Muchas gracias, chao.